Ok, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar entonces desarrollando en la agenda tenemos tres tópicos. El primero es aprender un poco o repasar sobre métodos de muestreo. El segundo está asociado al error de muestreo aleatorio y fuente de sesgo. Finalmente vamos a trabajar algo asociado a la estadística descriptiva que nos va a permitir empezar a desarrollar nuestros documentos de trabajo. Cuando hablamos de métodos de muestreo, nosotros hablamos de población y muestra. Esto lo hemos tratado muchas veces con varios de sus compañeros, ya en las sesiones individuales. Algunos están familiarizados, otros no recuerdan de repente mucho. Bueno, nosotros tenemos a la población, el cual es el grupo completo de casos que deseamos analizar. Es el universo de los sujetos, son todos los sujetos. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, decimos ciudadanos en todos los países del mundo. Uno puede decir, bueno, tengo más o menos una idea de cuánta población hay en el mundo, entonces podría hablar de los ciudadanos en todos los países del mundo, pero no sé exactamente cuántos hay hoy día en este momento. Nacen, otros están muriendo, no tengo el número, tengo un aproximado, sí, pero yo no puedo conocer la población. Quisiera tener una idea bien fundamentada de ello, pero es la población, yo no la conozco. El número de votantes en el país, tampoco lo conozco a ciencia cierta. O el cuántos niños existen en edad escolar al día de hoy, en Huancayo, en el Tambo, ya sea en un distrito, en un país, por más de que eh, quiera delimitar, no sé, es la población. Entonces, el resumen numérico de alguna característica de la población para nosotros es un parámetro. Cuando hablamos de parámetros, estamos hablando de la población. Entonces, viene la siguiente definición y es, bueno, ¿y qué cosa es una muestra? La muestra es un subgrupo de la población. El resumen numérico de alguna característica de una muestra para nosotros es un estadístico. Entonces, cuando hablamos de estadísticos, estamos hablando de nuestra muestra. Y cuando hablamos de los parámetros, estamos hablando de nuestra población. Tenemos a la población desconocida, es algo que sabemos que existe, pero no podemos decir el número exacto, no sabemos con ciencia cierta esto, y podemos sacar una población, una muestra de la población, un pequeño subgrupo. Y esa muestra va a tener individuos, nos van a dar algunas variables, entonces estamos identificando la población, que es muy distinta a la muestra. ¿Y por qué hacemos todo esto? La razón por la que recopilamos estadísticos es porque tenemos curiosidad sobre los parámetros. A los estadísticos los podemos calcular, sabemos con certeza los estadísticos, pero los parámetros son cosas sobre las cuales podemos hacer suposiciones educadas. No sabemos a ciencia cierta, pero podemos suponer que los parámetros son estos, ¿no? ¿Cómo? Utilizando los estadísticos. Y los estadísticos vienen de la muestra. Entonces, esa es la relación entre población y muestra. Tenemos poblaciones hipotéticas. Es posible que no siempre exista una población. Puede ser algo hipotético. Por ejemplo, una muestra de todos los participantes en un programa de ayuda del Estado, por ejemplo, Pensión 65, representa una población hipotética de todos los participantes potenciales. U otro ejemplo, una muestra de todos los niños que asisten al colegio es una población hipotética de todos los niños que van al colegio. Entonces, ¿no? Queremos saber el número de niños que van al colegio en una ciudad, pero nunca vamos a saber eso. Es nuestra población, es algo hipotético, pero podríamos acercarnos con una muestra. Y entonces estamos hablando de estadísticos, estamos hablando de parámetros. Utilizamos información de estas muestras para hacer afirmaciones sobre las poblaciones más amplias, las cuales están representadas por estas muestras. Esa es la relación entre las muestras y la población. Finalmente, como les señalaba, a la población no la conocemos, solo podemos hacer suposiciones educadas. ¿Ok? Entonces, eso también conversé con algunos de ustedes cuando me decían, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la muestra?
y en la población ustedes ponían el número de encuestados en la ENAO, por ejemplo. Eso no puede ser la población. Yo utilizo la ENAO, que es una encuesta, es una muestra de personas para tener una suposición educada sobre una población que no conozco. Si mi población son los niños que van al colegio, ¿ok? Esa es la población que tengo que considerar. Y la muestra será los niños encuestados en la ENAO que van al colegio. Entonces, con la ENAO yo puedo sacar mis estadísticos para saber, para tener información sobre los parámetros. ¿Ok? Cuando hablamos de muestreo probabilístico, tenemos que señalar algunas cosas. Utiliza las propiedades de muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio, también hemos conversado con algunos de ustedes, eh, y esto viene desde sus clases de estadística. En esta parte no vamos a hablar sobre el muestreo no probabilístico. Eh, y cuando hablamos del muestreo probabilístico, existen algunos diseños. Por ejemplo, el más común, el más sencillo, el que más se conoce, por así decirlo, es el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser escogido. Es lo que hemos aprendido en los primeros cursos de estadística. Tenemos también un muestreo aleatorio sistemático. Agarro la muestra y digo, voy a seleccionar al, y les pongo un número, por ejemplo, y digo, voy a seleccionar de 10 en 10 al, al participante número 1, al 11, al 21, al 31, al 41. Selecciono de manera sistemática a los participantes. Es un muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio estratificado. La población es dividida en estratos. Es lo que conversábamos, por ejemplo, es lo que pasa en la ENAO. Tenemos a la población, la dividimos en estratos y después generamos muestras de cada estrato. Es estratificado. Y tenemos finalmente un muestreo por conglomerados, donde igual la población es dividida en conglomerados. Entonces, lo que siempre no siempre, lo que se ha estudiado con mayor frecuencia es el muestreo aleatorio simple por las características, por las bondades que genera. Y después tenemos los otros tres que se desarrollan si es que el muestreo aleatorio simple no es posible. Error de muestreo aleatorio. Como les dije, nosotros tenemos a la población que no conocemos, pero podemos hacer suposiciones muy educadas de la población y tenemos una muestra que sí la podemos cuantificar y podemos obtener sus estadísticos. Pero estos estadísticos van a variar porque estos dependen de la muestra que nosotros consideramos. Como los estadísticos se calculan a partir de muestras y no de la población, contienen errores de muestreo. Tenemos un error si es que muestreamos un grupo de personas, vamos a de repente tener un resultado un poquito distinto que si es que es otro grupo, entonces dependiendo de la muestra, vamos a tener entonces nuestros estadísticos. Y hay un concepto asociado a ello que es el error de muestreo. El error que ocurre cuando utilizamos un estadístico muestral para estimar el valor de un parámetro poblacional. Si es que nosotros escogemos una muestra y decimos, bueno, estos son los estadísticos que obtenemos, los estadísticos muestrales. Viendo los estadísticos, podríamos hacer suposiciones educadas sobre lo que pasa en la población, sobre los parámetros. Pero ¿qué pasa si es que escojo una muestra distinta? Vamos a tener un estadístico distinto y posiblemente el parámetro poblacional que nosotros hagamos referencia con toda la información que tenemos es distinto. Entonces, esa diferencia es el error de muestreo. El error que ocurre cuando utilizamos un estadístico muestral para estimar el valor de un parámetro poblacional. ¿Ok? Si es que yo quisiera saber la edad promedio de los asistentes a esta sesión, no sé cuántos son ahorita, podría ver cuántos son, si es que me pongo a contar, pero finalmente sé de que hay más personas que no están ingresando y hay otras de que están ingresando y no son parte del programa, entonces esa es la población. Pero si yo digo, voy a escoger a 10 de ustedes y voy a sacar su edad promedio, yo quisiera de que ese estadístico
me dé un valor del parámetro. Entonces, puede de que tenga suerte y exactamente me dé el número, puede de que esté cerca el número, entonces va a depender mucho de la muestra, se va a generar ese error de muestreo del que estamos ahorita hablando. La teoría de la probabilidad nos ayuda a comprender el error de muestreo. Si es que tomamos muestras aleatorias repetidamente, en muestras aleatorias repetidas, estos errores fluctúan alrededor de cero. Y eso es lo que da fuerza a toda la estadística que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces vamos a ingresar a la estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, lo principal es hablar sobre distribuciones, ¿no? Es la parte inicial. La distribución de una variable se refiere a las frecuencias relativas o probabilidades de sus diferentes valores en una población muestral. Estamos hablando de términos distribución, frecuencias relativas o las probabilidades que están asociadas a este término distribuciones. A manera de ejemplo, la frecuencia relativa con la que observamos a las personas con educación primaria, secundaria, educación superior, entre otros, si es que estamos viendo la variable educación. Utilizamos la estadística descriptiva para describir y resumir estas distribuciones, y eso es lo que vamos a empezar a hacer en nuestros documentos de trabajo. Tenemos distintos tipos de datos. Distribución de datos categóricos. Hablamos de las distribuciones de frecuencia en nuestros datos categóricos. La distribución de frecuencia enumera los posibles valores de una variable y el número de observaciones de cada valor. Junto con este número suelen mostrar frecuencias relativas. Por ejemplo, vamos a encontrar proporciones o porcentajes. También van a mostrar la frecuencia acumulada o el total acumulado de frecuencias relativas para todos los valores hasta el actual, ¿no? Es la frecuencia acumulada, en la que se va sumando fila tras fila. Y se puede presentar esto en forma de tablas o de gráficos. Por ejemplo, hacemos una tabla de frecuencias para una variable categórica. La variable acá es el grado de estudios aprobado por las personas. La pregunta en la variable P301A de la ENAO es ¿cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? Y las personas te dicen no tengo nivel, tengo nivel inicial, primaria incompleta, primaria completa, secundaria, superior, maestría o básica especial. Entonces, justamente la tabla de frecuencia, como les decía en la lámina previa, nos da el conteo de, por ejemplo, las personas que dicen que no tienen nivel o que tienen primaria, nos da el porcentaje en la siguiente columna y tenemos también el acumulado, va acumulando hasta llegar a 100. Por lo general, cuando hablamos de una tabla de frecuencia, es esto. Esto es para una variable categórica. También vamos a hablar de variables continuas. Acá, un ratito, antes que me olvide. Acá tenemos en la última fila el total de observaciones 86.000, que representa el 100%. Muchos de ustedes tenían un poco de temor en el sentido de que cuando van utilizando variables más restrictivas, me pasó el caso de que hay personas que están hablando sobre, para volver al tema de la pobreza, por ejemplo, la variable era pobreza y empezábamos a ver si es que las personas tenían ciertos servicios o pertenecían a ciertos grupos. Cuando decíamos, vamos a ver qué pasa en las personas que trabajan, veamos la PEA. Y pues vea, ¿qué pasa en la PEA ocupada? Veíamos de que, bueno, se va reduciendo la muestra, porque no todos son PEA ocupada, hay no PEA, hay PEA desocupada. Entonces, si hablamos de PEA ocupada, la muestra es más chiquita. O si es que decimos, ¿y cuántos de ellos responden a la pregunta si es que tienen una computadora en casa? Entonces, se iba haciendo cada vez más chiquita la muestra, pero yo les decía, miren, estamos partiendo de 86.000 observaciones. Entonces, es grande, es gigante, es una base de datos bien grande. Entonces, no tengan ese temor de utilizar las variables e ir restringiendo su muestra. Finalmente, vamos a verlo caso por caso, pero como estamos utilizando en casi todos los grupos la encuesta nacional de hogares, no va a haber ese problema de utilizar las variables que ya hemos estado considerando
en las sesiones individuales, ¿ok? Es bien importante. Este número, 86.209, aplica para grado de estudios aprobado, pero para otras variables, de hecho, que va a ser distinto. Y para el modelo econométrico que resulte de todo esto, también va a ser otro número, porque finalmente los missing no los vamos a contar y tenemos una sábana completa que va a ser mucho más chiquita. Pero veamos de que es un gran número, ¿ok? Esta presentación de una tabla de frecuencia me ayuda a entender qué cosa tiene la variable. A partir de acá yo podría decir, bueno, a mí me sirve utilizar en mi investigación a los que tienen secundaria completa, los considero como estudiaron en el colegio, y los que están por encima tienen estudios superiores, y suficiente. Entonces podría crear una dummy diciendo, si tengo secundaria completa, es 1, secundaria completa o más, o si es que no llegué a la secundaria completa, es 0. Entonces tengo una dummy 1, 0. O alguien dice, no, yo quiero saber quiénes han terminado una educación superior universitaria. Y no me importa si tienen maestría o no, pero sí hasta este grado lo alcanzado. Entonces puede ser 1 acá y 0 posterior, o si es que no han logrado, puede ser el 0 porque no alcancé el objetivo. Va a depender también de la construcción de cada variable y de cada investigación. La distribución de variables continuas. Para variables continuas podemos dividir la escala de medición en un conjunto de intervalos. Podemos poner la variable continua tal cual, pero se aconseja ponerlo en intervalos. Ayuda bastante. La distribución de frecuencia da el número de observaciones en cada intervalo. Normalmente los intervalos deberían incluir todos los valores posibles sin superposición, es decir, un valor no puede pertenecer a dos intervalos, si no estaría mal construido, y se recomienda que sean igual en ancho. Algunas investigaciones no cumplen lo segundo. Por la regla general es de que debería de ser así, pero cuando ven las investigaciones, por ejemplo, la variable edad, muchas veces dicen de 0 a 18 años, son 18 años, ese es el ancho. De 18 a 30 son 12, o a 25, y después de 25 a 65, donde trabajan, entonces estamos hablando de 40 años, y después de 65, entonces no son iguales en ancho, y existen varias investigaciones así, se recomienda de que sean por lo menos casi todos, si no van a ser todos, los intervalos del mismo ancho. Nuestra variable continua en el código P208A es la variable edad. Entonces, lo que hice es crear o no crear intervalos para la edad en la cual, si es que es hasta 19 años, está en el primer intervalo, de 14 a 19, y después de 10 en 10, de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, así hasta los 98 años, que es de 90 a 98. No hay personas en la encuesta de 99 y 100, por eso cortó en 98 años. Y me generó esta tabla de frecuencia. Nuevamente, tengo el número de observaciones que pertenecen al intervalo, el porcentaje y el acumulado. Los códigos siempre están ahí abajo, cómo se ha generado. En este caso, utilizando la P208A, he generado la variable edad. ¿Ok? Y ahí está, y ustedes pueden desarrollar lo mismo para otras variables, por ejemplo, para la variable gasto, para la variable ingreso, cualquier otra variable que consideremos continua, puede ser tratada así en intervalos. La misma variable edad la he puesto en un histograma, la estoy mostrando en un histograma. ¿Qué es lo que yo veo acá? No es una campana, pero trato de que mi dato se comporte así. Lo que no me gustaría ver de repente es una variable que he creado, porque la variable edad la he creado. La variable edad sale del P208A, que es la variable edad que me da el INEI. Es ¿cuántos años tienes cumplidos? Ese es el número. Pero acá yo he creado una variable que tiene intervalos. Si la persona está entre 14 y 19, la marcó. Entre 20 y 29, pertenece. Entonces, de esa manera he creado la variable edad. Y esta es mi creación. Entonces, trato de que
esta variable no se comporte de repente teniendo colas muy largas a uno u otro extremo. No digo de que es lo que desearía tener, pero se aproxima. Y lo puedo ver en el histograma. Acá es un poquito más difícil verlo, por ejemplo, en la tabla de frecuencias. Esto lo vamos a ver en breve. Y cuando hacemos estadísticos descriptivos, tenemos algunas características que deberíamos de empezar a notar. Por ejemplo, vamos a hablar de medidas de tendencia central. Cuando hablamos de las medidas de tendencia central, estamos hablando del promedio o la media, de la mediana, que es el valor, la observación que está al centro de mi set de encuestados, por ejemplo, es el percentil 50, y tenemos la moda. ¿Cuál de estas es la más apropiada para hacer estadística descriptiva? Va a depender del contexto. ¿Ok? Y lo vamos a ver en un ejemplo ahorita. Y también tenemos, así como tenemos medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión. Tenemos el rango, he puesto percentiles, pero vamos a dejarlo por ahora como percentiles, está bien. Esto me permite construir otra medida de dispersión, pero los percentiles también me ayudan a identificar qué tan dispersa puede ser mi muestra. La varianza, y asociada a la varianza está la desviación estándar. Entonces, el rango, la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña, entonces ese es el rango. ¿Es sensible a los outliers, a los valores atípicos? Sí, porque si es que tengo valores atípicos, el rango va a ser mayor. Entonces tendría que ver eso en mi muestra, ¿no? Si es que es realmente un outlier y puedo eliminarlo, o es que la muestra se comporta así. Por ejemplo, los ingresos, lo vamos a ver en breve. El percentil, como les decía, hay grupos de que estaban construyendo algunos percentiles, es el número de casos, de observaciones que caen debajo de un porcentaje específico de datos, quintiles, si es que lo divido entre 5, deciles si divido la muestra entre 10, finalmente son percentiles. La varianza mide cuán desviada está la muestra en agregado del promedio. En agregado, cómo está dispersa esta muestra, ¿no? Tomando en consideración el promedio. Y la desviación estándar, la distancia típica entre el dato y el promedio de la distribución. A mayor desviación estándar, significa que está más esparcida la muestra. Está mucho más, tiene una cola un poquito más ancha. Nuevamente con la edad. En este caso tenemos a la variable edad, y miren lo que ha pasado con esta definición de edad y la definición de edad de hace un momento. Acá yo he creado la variable edad y decía, si es que estás entre 14 y 19 años, estás en el primer intervalo. 20 y 30, 30, 40, 40, 50, entonces el intervalo era cada 10 años. Y miren la forma de este histograma. Pero si es que hago intervalos más pequeños, como este, la forma de mi histograma cambia. Entonces, la construcción de mi variable va a depender de mi objetivo como investigador. En este caso, la variable es qué edad tiene en años cumplidos. Y esto de dónde ha salido es la información que me da, pues, nuevamente la ENAO, ¿no? No, es simplemente un tratamiento distinto. La edad, el promedio de la edad es 42.3. ¿Cómo saco esto? Sum, espacio, variable edad, y me da algunas características: cuántas observaciones hay, cuál es el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, asociado a las medidas de tendencia central y de dispersión que hemos estado hablando, tengo la media, el promedio, 42.3, y tengo desviaciones estándar, para la derecha 19.41, para la izquierda 19.41. Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión, porque acá me va a dar los intervalos de confianza, dónde se va a mover mi estadístico, los estadísticos que empiece a sacar, y me va a dar alguna referencia de cómo se comporta la población. Entonces, mientras, a manera de adelantar, mientras más
mientras más grande es mi desviación estándar, posiblemente no sea muy útil los estadísticos que esté sacando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y eso nos permite hacer nuestras pruebas T, entre otras que mejor no adelanto para ir en orden. Quisiera que me entiendan ahorita de que tenemos principales estadísticos, el promedio que podemos sacar en todas las variables, miren, y la desviación estándar, ¿ok? Que es simplemente lo que estábamos viendo hace un momento. Esto es para la variable P208A. Ustedes pueden sacar esto para todas las variables de interés y después al final también les voy a mostrar un resumen, un Excel que resume cómo me gustaría de que puedan trabajar ustedes esto y ponerlo en un Excel y empezar a trabajar sus gráficos. El sesgo, se dice que la distribución está sesgada cuando es asimétrica. En una dirección, la distribución puede tener una larga cola, donde existe una baja probabilidad de que los datos se encuentren. Tenemos dos tipos de sesgo, el sesgo positivo y el sesgo negativo. El sesgo positivo señala que la cola se observa en el lado derecho o positivo del gráfico. Aquí típicamente, pero no siempre, el promedio o la media, el promedio es mayor a la mediana. Y en el sesgo negativo es al revés, donde la cola se observa al lado izquierdo. ¿Cómo es el sesgo? Lo que yo les decía hace un momento, a mí me gustaría trabajar con variables que tengan más o menos esta distribución, que se comporten como una normal. Pero en la práctica, yo voy a tener, ¿por qué? Porque son asimétricas. Tanto a la derecha como a la izquierda existe la misma distancia. Pero voy a tener yo variables que son con la izquierda o con la derecha. Y estas me traen un poco de problemas, porque finalmente, cuando empiece a ver qué tan disperso está el estadístico, que, por ejemplo, saco el promedio. Oye, ¿y el promedio dónde se mueve? Eh, Va a tener una desviación estándar posiblemente considerable y va a hacer de que no sea tan preciso cuando quiera saber algo sobre los parámetros. Miren acá, cuando hago este histograma, trato de que cumpla ser una normal, pero acá yo puedo decir, bueno, acá hay una especie de cola derecha, ¿no? Porque acá hay varios datos que están jalando. El promedio claramente está por acá, pero hay una cola derecha más pronunciada que una cola izquierda. Y cuando la veo de esta manera, entonces acá es un poco más difícil, porque oye, de hecho que hay una cola derecha, miren cómo van los datos para acá, pero estas primeras tres barras como que me hacen mucho ruido, entonces si quisiera ver la distribución cuando construyo de esta manera la variable edad, va a tener cierto tipo de problemas. Y eso se puede ver de esta manera. Es simplemente una manera fácil de ver. Más adelante vamos a hacer las matemáticas que nos permitan identificar realmente si es que estamos hablando o no de, de variables que se comportan como una normal para hacer eh, nuestro estudio econométrico, por ejemplo, pero es bien importante tener esto en consideración. Entonces, lo que ustedes pueden hacer ahora es identifiquen las variables que tienen y vean cómo se comportan. Ahorita, como estamos viendo desde acá, estamos viendo variables continuas. Entonces, a las variables continuas yo las puedo graficar y ver, miren, cómo es su función de distribución. Algunas van a ser así, otras van a ser izquierda. Entonces, tratemos de construirlas de tal manera de que se asemejen a ser una normal. Más adelante vamos a entender el por qué. Y la diferencia es esa, la variable es edad, miren cómo está construida, si se hace algunos arreglos, simplemente pongo intervalos, trato de mejorar la variable, y puede mejorarse más, de hecho que sí. Esta es la variable GASOC2D, es el gasto del hogar que la ENAO nos muestra en la encuesta. Entonces, si se dan cuenta, el promedio estará por acá. ¿Qué es lo que pasa?
me olvidaba decirles, cuando estamos trabajando con variables que se comportan así como en el gráfico B, normales, la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Todo pasa acá. Pero cuando son cola derecha, debido a que hay muchos datos, muchos datos acá a la derecha, la, la mediana es el valor del centro, ¿no? El percentil 50 está por acá. Pero miren que el promedio se escapa, se aleja de la mediana. Y eso pasa cuando tenemos este tipo de problemas, cola derecha. Y lo mismo de repente pasa acá en el gasto del hogar. El promedio debería de ser, si es que esto es una normal, el promedio debería estar por acá. Pero debido a que tiene una cola derecha muy pronunciada, porque hay datos que van hasta los 300.000, el promedio puede estar por acá. Y erróneamente diríamos, oye, el promedio de gastos en los hogares del Perú es alto. ¿Por qué? Porque si saco el promedio de esto, no lo he sacado, debería haberlo sacado, de repente no está referenciándose por acá donde está la mediana también, sino que está por la derecha. Y entonces, el mejor indicador acá no va a ser el promedio, porque el promedio totalmente está sucio debido a esta gran cola que infla el promedio. Lo mejor será ver la mediana acá. ¿Por qué? Porque ahí sí me da más o menos un valor referencial de esta variable para poder utilizarla. Entonces, por eso les decía, en esta parte, cuando hablamos de medidas de tendencia central, se utiliza la que sea más apropiada. En este caso, los ingresos, creo que el promedio no es lo adecuado, de repente la mediana sí, pero eso va a depender de cada variable. Y entonces vámonos al Stata a presentar un poco las variables, a construirlas y terminamos la clase viendo algunos gráficos que me gustaría saquen con todo lo que estamos aprendiendo. En Stata también he compartido este do file hasta la parte que dice, hasta la línea 40, que es la parte 0, están todos los códigos que he utilizado para la presentación. Lo que han visto, los gráficos, los histogramas, las tablas de frecuencia, están acá. Entonces, simplemente es para que lo repliquen. Y desde acá ya viene, lo que viene a continuación es desde la línea 41. Cuando queremos crear alguna variable, ahí espero que se vea bien. Cuando queremos crear alguna variable, por ejemplo, la primera variable que vamos a crear es nuestra variable de inclusión financiera a través de los datos del ENAO. Les dije a muchos de ustedes en las sesiones individuales de que tenemos un corte en el ENAO antes del 2020 y desde el 2020 en adelante. Lo que pasa es de que han incluido nuevas variables, entonces la codificación es un poquito distinta. Si es que están utilizando alguna encuesta, la ENAO, que data del 2015 al 19, para construir su variable de inclusión financiera, que es si es que la persona tiene una cuenta o una tarjeta, deben de utilizar estos tres códigos. Si es que están utilizando desde el 2020 para adelante, en este caso del 2022, la encuesta del 2022, acá tienen los códigos. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar la base de datos. Es la misma base de datos que dejamos la vez pasada, que contiene, hemos unido algunas bases de datos previas que son el módulo 1, el módulo 5, el módulo 34, módulo 37. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Y una vez que hemos cargado la base, yo quiero generar el código generar. La variable se va a llamar is-f, inclusión financiera, y le estoy llenando de missings, de puntitos. ¿Ok? Entonces la genero. Lo que voy a tener es al final una variable que es is-f y vacía, llena de puntos. Ya está generada. El siguiente paso es reemplazarla. Digo, voy a reemplazar la variable inclusión financiera con 1 si es que, en este caso, he puesto el año acá, ustedes pueden obviarlo porque mi idea era unir bases de datos, ¿no? Unir la 2022, 21, 20, 19, 18, 17 hasta la 2015, por ejemplo,
y empezar a hacer mis estadísticas descriptivas. Entonces, estos códigos, esta parte está pensada para alguien que tiene una base de datos donde no hay solo año 2022, sino 2021, 2019. Entonces, va a tener que cambiar los años dependiendo de qué año está considerando, bueno, para la variable de inclusión financiera. Reemplazar la variable inclusión financiera igual a 1 si es que el año igual es 2022. Y pasa esto. P558E1 guión 1, ¿esto qué cosa es? No me acuerdo. Vamos a ver. Actualmente, ¿tiene usted en algún banco cuenta de ahorro o cuenta sueldo? Se le pregunta, si tiene eso igual a 1, ¿y uno qué cosa era? 1, sí, sí tengo. 0 pase, punto, no respondió. O si es que esto es igual a 2 y esto lo mismo. Entonces, si es que no sé el nombre, qué cosa significa esta variable, la busco y esta es, por ejemplo, una cuenta a plazo fijo y de esa manera podemos identificar de que estas variables son variables que en la encuesta, cuando ingresen al módulo 500, le preguntan a las personas, ¿tienes cuenta? ¿Tienes tarjeta? Y si es que la persona responde sí, para nosotros está incluida, igual a 1. Si es que responde no, para nosotros no está incluida, igual a 0. Creo una dame 1, 0. Si es que P558E1 subió un 6 es 6. Eso era. Si le preguntamos si tiene cuenta, tarjeta, nos dice no tiene. Si no tiene, simplemente le hemos puesto no. ¿Ok? Entonces la hemos generado y reemplazamos. La etiquetamos. La variable inclusión financiera 0 si es que no es incluido y 1 si es que sí es incluido. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que ahorita yo veo a la variable, me va a salir 0 y 1 y no me da mucha información. Porque me puedo olvidar, tendría que entrar a los códigos. Entonces, corro esto, las etiquetas, lo que voy a ver es 0, no inclusión financiera, 1, sí inclusión financiera, que me da mucho más valor a tener value 0, 1, porque acá no me acuerdo qué es, tendría que entrar al código. Y esto se debe repetir, esto que les pongo como ejemplo, con todas las variables que creen. ¿Cómo se crea? Generar puntos, reemplazan y reemplazan con la condición que tienen y no se olviden de tener entonces en su variable unos, si es que es una variable dummy, unos, ceros y puntos donde no aplica. Y eso es por regla general lo que deben de desarrollar para todas las variables que estén construyendo. Por ejemplo, quiero crear la variable rural, si es que la persona vive o no en el área rural. Voy a utilizar la variable estrato. La variable estrato me dice, del 1 al 5 vive en lugares donde existen hasta 2000 habitantes. 6 de 500 a 2000. 7 rural, 8 rural. Teniendo en cuenta esta numeración, lo que le voy a decir a Stata es, tienes que volver a codificar a la variable estrato, donde del 1 al 5 es urbano y donde del 6 al 8 lo vas a llamar rural, igual a 1. Entonces la variable y vas a generar la variable que se llame rural. Entonces para nosotros rural, que es una nueva variable, la estamos llamando 1 si es que estrato está entre 6, 7, 8 y va a ser 0, o sea urbano, si es que estrato está entre 1 y 5. ¿Y de dónde salió eso? De la definición que nosotros tenemos en la ficha técnica. Entonces, corremos esto y vemos que hemos creado una variable rural. 1 rural, 0 urbano. Y rural debería sumar, estos 28.000 deberían de sumar 678. Sumamos esto y llegamos a los 28.000. La diferencia urbano. ¿Cómo podemos hacer también? Un tab y ponemos estrato y rural. Y vemos de que cuando es urbano, son las primeras 6 y acá es 0 totalmente. Y cuando es rural, son las últimas 3 filas, donde debe ser rural realmente. Entonces está bien. Si acá vemos de que habrían 2 números de repente está mal construida la variable. Va a depender de cada caso, pero la manera más fácil de corroborar puede ser con un tap. ¿Cuál? La variable que utilice y la variable que cree. Y de esta manera estoy seguro de que lo que estoy haciendo tiene sentido.
Entonces tenemos una manera de construirlas, generándolas de cero, así, y reemplazando, o renombrando la variable, coma, generando rural. Como les guste, las dos maneras sirven. Lo mismo si es que, por ejemplo, vemos la variable occup_inf. La variable occup_inf lo que le dice es situación de informalidad de tu ocupación principal. Y no, pues trabajo en un empleo informal, o trabajo en un empleo informal, o esta pregunta no me aplica. Uno, dos punto. Uno, dos punto, está bien, tiene dos valores, pero me serviría de repente, si es que voy a utilizar una dummy, puedo trabajarlo así, o también me podría servir utilizando uno y cero. Entonces voy a recodificar y decir, si mi variable es informalidad, uno cuando es informal, cero cuando es formal. Y eso es lo que hacemos acá. Vamos a utilizar la variable occup_inf y le vamos a decir a la variable que estoy creando que se llama informalidad, que sea uno cuando es informal o cero cuando es formal. Y hacemos un tab de informalidad y occup_inf. Justo me da el cero cuando no debe de aplicar y está bien construido. Entonces ya tenemos la variable inclusión financiera. Estoy poniendo algunas variables que ustedes están desarrollando en sus documentos y de hecho que hay muchas más y para que intenten a crear ustedes las variables que consideren. Si luego de esto se traban, escríbanme y en las sesiones las creamos y vamos bien. También tenemos ruralidad, tenemos informalidad, tenencia de tarjetas de crédito, es igual, generamos, reemplazamos, variables, si tiene o no CTS, las generamos, reemplazamos, tenencia de préstamos, creo que hasta acá puedo correr todo esto, es finalmente la misma metodología. Si no entiendo qué cosa es, busco qué significa esta variable y me voy a dar cuenta cómo estoy creando la variable préstamos, cómo estoy creando la variable CTS, cómo creo la variable tarjeta de crédito. Muchos quieren hacer un análisis por departamentos. Entonces, tengo la variable que es el ubigeo. El ubigeo son los 6 códigos que tenemos. También tenemos en nuestro DNI, por ejemplo. El ubigeo 01010101. Entonces, los dos primeros es departamento, los otros dos son provincia y los dos últimos son distrito. Y eso es lo que hago acá. Y digo, vamos a cerrar esto. Genero la variable departamento y voy a sustraer los dos primeros números del ubigeo. Y voy a generar, bueno, todo esto es para poder utilizarlo a manera de numérico, del número, el número que me va a permitir identificarlo, ¿ok? Y después voy a etiquetarlos. Cuando es 1, o sea, el 01 es Amazonas, 02 Ancash. ¿De dónde saqué esto? Es el ubigeo que utilizamos. Junín el 12, Lima el 15, y tenemos todos los departamentos. Delimitamos y le creamos su etiqueta. Entonces, si corremos acá, desde acá, tenemos los departamentos en nuestra base de datos. Ahora sí, tenemos Amazonas, Puno, Tacna, etc. A partir del ubigeo. Si es que alguien tiene, con un grupo, estoy trabajando con una encuesta, con una base de datos de la SBS. Ellos tienen data a nivel de distritos, de los cajeros automáticos, de los ATM y los cajeros corresponsales. Entonces, yo les he dicho, mantengan, porque ellos tienen el nombre del departamento, de la provincia y del distrito. ¿Qué vamos a hacer en el Excel que tienen? Lo vamos a identificar a manera de ubigeo. Vamos a tener los 6 números. Y después eso lo vamos a incluir en esta base de datos, haciendo el match con nuestra variable ubigeo, porque como acá tenemos ubigeo y el Excel va a tener el ubigeo, o sea, vamos a saber cuál es la oferta del sistema financiero que la SBS nos da, esa información, en los distritos. Entonces nos va a ayudar bastante. Pero ahorita el ejemplo es a nivel departamental. ¿Ok? Esa es la primera parte, crear variables. La segunda parte, utilizando el factor de expansión para generar primeros resultados. Como les dije, la ENAO es una encuesta estratificada. Al ser estratificada, tiene factores de expansión. Eso lo hemos visto en la ficha técnica. ¿Ok? Les expliqué también un poco hace un par de clases, creo. Y tenemos que decirle a la Stata, oye, utiliza los factores de expansión porque
Esto no es una encuesta aleatoria simple, es una encuesta estratificada. El comando es SBISET y cuando hacemos el SBISET, nos va a pedir que le digamos la variable del conglomerado, la variable es conglome, el factor de expansión. El factor de expansión lo vemos acá. Al final, nosotros tenemos, hemos creado varias variables acá. ¿Dónde hemos dejado esto? Acá está. El FAC 500A es el factor de expansión de de la encuesta de personas que estamos utilizando. Si estaríamos utilizando una encuesta a nivel de hogares, el factor de expansión es distinto. Entonces, nosotros vamos a utilizar este factor de expansión que está en esta base. Si es que alguien está trabajando con hogares, está en sumaria, por ejemplo, el factor de expansión, pero podríamos también nuevamente conversarlo en las sesiones individuales para que utilicen el factor de expansión correcto. El SBISET me dice, dame el conglome, dame el factor de expansión, dame el estrato, y en este caso es la vivienda también, ¿no? Corremos la línea 115 y nos da acá, nos dice, bueno, he considerado de que tus resultados están incluyendo el factor de expansión de esta encuesta. O sea, esta encuesta está estratificada. Eso es incluyendo el factor de expansión, parte 2. Ya les digo nuevamente, va a depender de la encuesta, si es que es a nivel de hogares o de personas, ¿no? Y va a cambiar el factor de expansión. Parte 3, obteniendo el promedio de las variables creadas. ¿Para qué hemos creado tantas variables? Porque yo quiero saber cómo se comportan, cuál es el promedio. Como he utilizado el SBISET, para yo utilizar el factor de expansión en todos mis resultados, min es el promedio, por ejemplo, quiero sacar el promedio de la variable inclusión financiera, yo podría hacer simplemente esto. Voy a hacer el promedio, obtener el promedio de la variable inclusión financiera. Y me dice, bueno, el promedio es 0.48, 48% de personas. Como es una variable DAMI 1,0, el 48% está incluido financieramente, bajo mi definición, bajo la creación de mi variable. ¿Cuántas observaciones? 77,000. Y si nos damos cuenta, nosotros tenemos 86,000 observaciones. O sea, hay gente de que no ha respondido esta pregunta, por eso el número es 70 y tantos mil y no 86,000. Pero estamos hablando de la encuesta. ¿Cuántos encuestados han respondido? Pero lo que a mí me interesa es saber qué pasa con la población, porque yo tengo ahorita mi estadístico y yo quiero saber qué pasa con la población, cómo se está comportando. Quiero utilizar mi factor de expansión y SBY. El comando SBY me va a decir, oye, utiliza lo que hemos hecho en la parte 2, utiliza el factor de expansión. SBY 2 puntos, promedio de la variable. Y este promedio no era 48. Utilizando el factor de expansión como debe ser, porque es una encuesta estratificada, el promedio es 51%. ¿Y de cuánto estamos hablando? De 23 millones de personas. No estamos hablando simplemente de los 77,000 encuestados. Como existe el factor de expansión, estamos hablando de 23,000 millones. Esta encuesta representa esa cantidad de personas. Y acá tenemos el promedio que es totalmente distinto. Esto es bien importante cuando ustedes hagan la estadística descriptiva. Tienen que hacerlo con el factor de expansión. No vayan a utilizar simplemente los datos como acá arriba, porque estarían cometiendo un error si es que están utilizando Lenao. Si están utilizando una encuesta aleatoria simple, no existe factor de expansión, o en este caso el factor de expansión es 1 y no pasaría nada. ¿Ok? Entonces tenemos cuánta gente está incluida bajo nuestra definición, 51%. Si quisiéramos saber, siguiendo con la inclusión financiera, el promedio de la inclusión financiera, nuevamente, esta parte del año lo pongo a manera de si es que alguien va a trabajar con más años, pero lo quiero ver sobre la informalidad. Entonces, si bien el 51% de personas están incluidas financieramente en el 2022, cuando hablamos de las personas que trabajan en el sector formal, el 92% está incluido, o sea, casi todos. Y cuando hablamos del sector informal, el 41% está incluido. Entonces, hay una diferencia tremenda. Y hay una brecha y hay algo que se tiene que hacer, ¿no? La inclusión financiera no es para todos por igual, sino que en los formales, por el mismo hecho de que si quieres trabajar en un empleo formal, te pagan en un banco, abro una cuenta, casi todos tienen cuenta. Pero los informales creo que es algo muy distinto.
Entonces, estos códigos sirven para hacer eso, para hacer un análisis de la variable que estoy interesado, pero quiero cruzarla o quiero distinguirla de repente por qué pasa en la informalidad. Oye, ¿qué pasa con la inclusión financiera en el área rural y urbana? En el área rural, el 55% tiene una cuenta o está incluido financieramente, mientras que en el área rural, solo el 34%. Entonces, también hay una brecha. Puedo hacer esto por género, o sea, si es que es hombre o mujer, puedo hacerlo por edad, puedo hacer por educación, etc. Y solo estamos utilizando una variable, ustedes tienen sus variables de interés. Eh, y acá tengo algunos otros ejemplos. Promedio de las otras variables que componen el indicador de inclusión financiera, ¿no? Cuando hablo de tenencia de cuenta, tarjeta de ahorro, tarjeta de cuenta a plazo, tarjeta de crédito, CTS préstamo, saco el promedio de todos estos y acá tengo bastantes números para hacer mis estadísticas descriptivas con el promedio. Después vamos a ir a ver los intervalos de confianza, vamos a ir a ver todo después. Ahorita lo que me importa es que entiendan cómo desarrollar esto. Finalmente el promedio, nada más. Parte 4 para ya ir terminando. Podríamos de repente obtener tablas con dos variables. Quiero hacer un TAP, en este caso era un min, ¿no? Un promedio, porque era una variable, ya sea hablo entre rural y no rural, informal y no formal, pero quiero utilizar dos variables, TAP, entre cuales quiero ver la inclusión financiera a nivel de departamentos. Y entonces digo, si bien la inclusión financiera hemos dicho que estaba en el 51.7%, miren lo que pasa por departamentos. Hay departamentos como Amazonas, donde está el 56%, por encima del promedio, pero hay departamentos como Madre de Dios, donde solo el 29% señala que está incluido financieramente. Entonces, lo puedo ver a nivel de departamentos también. Y simplemente he creado la variable de departamentos y estoy cruzando la información. Ahí está. O si es que estoy viendo la inclusión financiera a través de la PA ocupada, por ejemplo, por departamentos, perdón. Lo que hemos visto ahorita es simplemente las personas que tienen una cuenta o una tarjeta, si están incluidos financieramente, cómo se ven en los distintos departamentos del país. Pero alguien me puede decir, está bien, estás viendo a los incluidos financieramente por los departamentos que existen en el país, pero vamos a hacer un if. Yo solo quiero ver a los que tienen, a los que participan en la P ocupada, donde el OCU 500 es igual a 1. ¿Qué cosa es OCU 500? Igual a 1, PA, indicador de la PA ocupada. Solo, y es la mayoría casi, eh, dame la estadística de la inclusión financiera por departamentos, pero para la gente que está dentro de la PA ocupada. ¿Por qué era esta distinción así puntual? Porque el INEI, no sé si es que en el 2022, pero hasta el 2020 sí, desarrollaba la inclusión financiera como lo estamos viendo, pero no lo hacía a nivel general de toda la población mayor de 18 años, sino que le ponía mucho foco a ver qué pasa con la PEA ocupada, y por eso le ponían el IF, ojo 500 igual a 1. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con las variables que están creando. Acá están los códigos. Los invito a que ustedes sean curiosos en el hecho de meterse a los códigos, cambiarlos por las variables que ustedes utilizan, empezar a sacar mins, tabs, que les vayan a permitir hacer sus distintas investigaciones. Y para cerrar, lo que yo les pediría es, creo que no cerré, no, que está, es de que desarrollen, después de eso, la idea es de que tengamos gráficos como estos que nos permitan colocar esta información en nuestros documentos de trabajo. Por ejemplo, gráficos que formarían parte de la estadística descriptiva. Si hablamos de inclusión financiera, este es datos 2015-2018, están desactualizados, pero todo esto es a nivel de con la ENAO. He sacado la inclusión financiera por años y lo estoy ploteando de esta manera. O población de 18 años o más incluida financieramente por tipo de empleo, lo que hice. Cómo van los informales y cómo van los formales durante los últimos 4 años, ¿no? Del 2015 al 18. O qué pasa por sexo, varones y mujeres. Entonces veo de que hay una brecha, pero parece que se está cerrando. Miren, acá es una brecha bien grande en 2015, en el 2018 es más chiquita. ¿Cómo estará en 2022? Si es que alguien quiere saber, puede desarrollarlo.
pero esta es la idea de tener gráficos que sean útiles en el documento de trabajo, o sea, ¿dónde aterriza todo lo que estamos haciendo en el Stata? Acá, en estos gráficos que nos permiten dar vida al documento de trabajo. Estuve también viendo un tema, esto lo compartí con un grupo, las necesidades básicas insatisfechas y el uso del carbón o leña para cocinar, por ejemplo. Era parte de un proyecto en el cual quería promover cocinas mejoradas, o sea, donde la gente usa carbón o usa leña, quería implementar cocinas mejoradas. Y decía, oye, pero vamos a trabajar solo en departamentos donde las necesidades básicas insatisfechas son altas. Entonces, por un lado, ploteamos el porcentaje de hogares con al menos dos necesidades básicas insatisfechas. Con uno ya es pobre, con más de uno es pobre extremo. Y acá el porcentaje de hogares que utilizan carbón y leña. Y veíamos esta relación de departamentos. Y entonces a partir de esto se tomaban decisiones y decir, bueno, podemos trabajar en tal o en tal región. Pero nuevamente todo esto sale del ENAO. Todos los datos los tenemos. O lo vemos de una manera ya, o sea, esto era viendo dos variables, ¿no? El tema de cocinas a carbón o leña y los NBI. Y acá podríamos hacer el porcentaje de hogares con al menos dos NBI, o sea, que son pobres extremos en los distintos departamentos. Vemos que Loreto tiene el 16% de hogares, es extremadamente alto. El promedio nacional está en 2,8, Tacna casi está en menos de 1%, y en este caso el ojo estaba en Huancavelica, ¿no? Que lo poníamos en 2,9, por encima del promedio. Por acá también Huancavelica era el ojo, entonces ayudaba bastante este tipo de gráficos para tomar decisiones. Esto me gustaría de que vaya como parte de sus investigaciones, o sea, esto tómenlo como referencia, no es lo mismo, pero les va a servir identificar gráficos así que impulsen el documento. ¿Ok? Me olvidaba, también les compartí esto que es modelo de estadística descriptiva. Por ejemplo, cuando hice un trabajo sobre inclusión financiera años atrás, por eso tenía los gráficos y también 2015-18, miren lo que hice. Mi variable era gente incluida financieramente. Entonces, lo que hemos hecho, lo hice para el 2015, 16, 17, 18. Aquí están los números. ¿En quién? En toda la población, en edad de trabajar. Después hice un if. ¿Y qué pasa cuando hablamos solo de la PEA? Entonces, 15, 16, 17, 18, solo de la PEA. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la PEA ocupada? Lo mismo. Otro if, si es que es PEA ocupada. Y finalmente, ¿qué pasa cuando hablamos de PEA ocupada sin formales, sin gente que trabaja en el sector formal? La inclusión financiera es distinta. O cuando hablamos de PEA ocupada sin gente que trabaja en el sector formal y tampoco beneficiarios de programas sociales, porque se entendía de que un beneficiario de programa social ya está obligado de repente a sacar una cuenta para que le depositen, lo que fuese. Entonces teníamos distintos datos. Y esto se hizo para variables de edad, para variables de educación. Acá, por ejemplo, había un problema. ¿Se acuerdan que les dije mismos intervalos? Acá se decidió 18-24, acá hay 6 años, acá hay 15 años, acá hay 14 años y acá hay 40 años. Entonces, los intervalos están mal hechos. Pero el INEI también los coloca, entonces, esa discreción del investigador. Educación. Para nosotros fue simplemente primaria, secundaria, superior, no y universitaria, sexo, estado civil, tipo de la PEA, tipo de empleo, variables del hogar, estrato, programa social, pobreza, gastos per cápita, lo hicimos por quintiles, variables del distrito, presencia o no del sistema financiero por quintiles también. Y todos estos números salieron del Stata. Entonces, y a partir de esto se empiezan a crear los gráficos que les he mostrado. Estos gráficos salen de ahí. Y esto es lo que deberíamos de empezar a poner en nuestras investigaciones. Ok, jóvenes, esto es todo lo que tenía para la clase. Vamos a culminar.